Seguimos con más noticias, nos vamos a Venezuela. La Asamblea Nacional reinició este martes sus sesiones ordinarias, luego de 3 semanas de paralización, en un intento por superar la difícil situación que se generó tras una pelea en el recinto que dejó varios congresistas heridos. El Congreso retomó la normalidad con un debate en el que la bancada opositora recordó el derecho de palabra, retirado en abril por no reconocer a Nicolás Maduro como presidente. El Congreso venezolano retomó la normalidad con una sesión en la que se le permitió nuevamente hablar a los congresistas opositores, a quienes el presidente del cuerpo legislativo, el oficialista Diosdado Cabello, les había suspendido desde mediados de abril el derecho de palabra hasta que reconocieran a Nicolás Maduro como presidente. Las sesiones ordinarias del Parlamento habían sido suspendidas el pasado 30 de abril, cuando se produjo una trifulca que resultó en 14 diputados heridos, de la que se culparon mutuamente opositores y oficialistas, precisamente por la decisión de Cabello de prohibir el derecho de palabra a los opositores y retirarlos de la presidencia de algunas comisiones parlamentarias. Durante la sesión de ayer, la moción de la oposición de rechazar la violencia dentro y fuera del Parlamento e investigar los hechos sangrientos de aquel día, propuesta por el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática William Dávila, fue rechazada por la mayoría oficialista. Tampoco fue aprobada otra moción para investigar las acusaciones de corrupción contenidas en la grabación de un presunto diálogo entre el conductor de la televisión estatal Mario Silva y un supuesto funcionario de inteligencia cubano, donde se hacen también revelaciones de divisiones en el oficialismo. La bancada oficialista desmintió dicha grabación como un montaje y fustigó con dureza al congresista opositor Ismael García, que presentó el audio. La reanudación de las actividades en el Congreso, donde está pendiente la discusión de normas fundamentales, como una ley de desarme para combatir la delincuencia, generó gran expectativa en el país, que no ha logrado superar las tensiones surgidas tras las elecciones presidenciales del 14 de abril, en las que triunfó Maduro. La oposición se ha negado a reconocer la victoria de Maduro, alegando un supuesto fraude. Seguimos hablando del Parlamento venezolano, que ayer aprobó un crédito adicional de más de 500 millones de bolívares, unos 79 millones de dólares, para la importación inmediata de papel higiénico y otros productos para aseo personal que escasean en el mercado. Con el crédito se pretende comprar a través de Subinca, la importadora del gobierno, un total de 39 millones de rollos de papel higiénico, 50 millones de toallas sanitarias, 10 millones de jabones de tocador y 17 millones de pañales descartables y 3 millones de pastas dentales. La escasez de estos productos llevó la semana pasada al presidente Nicolás Maduro a anunciar la importación de 50 millones de rollos de papel higiénico para hacer frente al problema de desabastecimiento que, según el gobierno, es provocado por la oposición para crear descontento en la población. En tanto, se informó en la llegada al país de buques provenientes de China, Brasil, Argentina y Uruguay, y con cargamentos que representarían una reserva de 3 meses en diversos productos para Venezuela. El gobierno uruguayo envió este martes al Congreso un proyecto de ley para regular los medios audiovisuales de comunicación, afirmando que el país la necesita para adecuarse a la realidad del siglo XXI y que no será una ley mordaza. No obstante, el proyecto generó rechazo en la oposición, que criticó el hecho de desconocer su contenido para poder discutirlo antes de llevarlo al Congreso. El proyecto incluye la necesidad del pago de un precio por canon de utilización de las ondas radioeléctricas por parte de los medios, informó el secretario de la Presidencia, Diego Canepa, al anunciar su envío al Congreso, donde el partido oficialista Frente Amplio tiene mayorías para transformarlo en ley. También incluye la propuesta de que los medios tengan que emitir publicidad electoral gratuita de todos los partidos en tiempos electorales. El proyecto, que no incluye a los medios escritos, determina un porcentaje obligatorio de contenido de origen nacional en la programación, según el texto publicado por Presidencia en su portal de Internet. Además, prohíbe que empresas audiovisuales ofrezcan servicios de telefonía y determina que una misma empresa podrá poseer un máximo de 3 medios audiovisuales y no más de una frecuencia radial por banda. También establece un horario de protección a niños y adolescentes entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, en el cual los programas deberán ser aptos
aptos para todo público. El texto responde a la necesidad de contar con un marco normativo integral que otorgue garantías a la libertad de expresión, informó la presidencia, luego de que el viernes el presidente José Mujica afirmara que el proyecto estaba a leguas de cualquier cosa que se parezca a una ley mordaza, ya que no incluye la limitación previa de contenidos, sino que impulsa la autorregulación y prohíbe expresamente cualquier mecanismo de censura previa por parte de cualquier entidad reguladora. Según Mujica, la llamada Ley sobre Servicios de Comunicación Audiovisual trata de limitar la formación de monopolios y oligopolios y de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios. Ingresamos a la información financiera en América Economía Televisión. El fabricante japonés Toyota ha recuperado su posición mundial como la marca de automóviles más valiosa del mundo, según el informe de las 100 marcas más valiosas del mundo, Grants 2013, llevado a cabo por Millward Brown Optimer y que analiza a unos 600 millones de clientes de más de 30 países. Durante el último año, el valor de la marca de Toyota ha aumentado a un 12% hasta los 24.500 millones de dólares, uno de los principales del sector del automotor. En los 8 años transcurridos desde la publicación del primer informe de Brands en 2006, Toyota ha sido considerada la marca con más valor del sector de la automotriz 6 veces y la segunda posición en 2 ocasiones. Según el informe, aunque las ventas de automóviles han mejorado en algunas regiones, se han mantenido por debajo de los niveles anteriores a los de la recesión, lo que ha afectado negativamente los valores globales de las marcas. La cifra del día en América Economía es 20,9. Las exportaciones mineras de Perú cayeron 20,9% durante el primer trimestre de este año, cuando alcanzaron los 5.673 millones de dólares en comparación con el mismo periodo de 2012, cuando fueron de 7.170 millones, según lo informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en un comunicado. La caída se explicó por el menor valor sostenido en las exportaciones mineras de oro, cobre, plomo, estaño y molibdeno, que representaron un 67,4% del mercado. Hasta aquí las noticias en América Economía Televisión. Hacemos ahora un repaso por las principales noticias deportivas de la jornada y comenzamos contándoles que Uruguay defendió su candidatura para albergar el Mundial de Fútbol de 2030 junto a la vecina Argentina, apelando a las pasiones que despiertan el fútbol en las dos naciones y a la coincidencia con el centenario del primer Mundial celebrado en Uruguay en 1930. Uruguay y Argentina pretenden formalizar el próximo mes, durante la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA en las Islas Mauricio, su candidatura conjunta para albergar la Copa Mundo de Fútbol de 2030, apelando a las pasiones que despierta este deporte en ambas naciones y a la coincidencia por el primer aniversario del Mundial celebrado en Uruguay en 1930. El director nacional de turismo de ese país, Benjamín Liberov, presentó la propuesta ante una veintena de empresarios. Lo primero, me parece que Argentina y Uruguay son dos potencias en el mundo futbolístico a nivel internacional. Lo segundo, que es el centenario, la fecha es el centenario de la primera Copa del Mundo, que quienes incluso lo están promoviendo fueron quienes jugaron la final. No quiero hacer recuerdo aquí de que fue Uruguay el que salió campeón en aquella oportunidad, pero eso le da efectivamente presencia, respaldo, condiciones de marketing para la promoción y por otra parte, dentro de las rotaciones que se vienen dando a partir de las sedes que conocemos, bueno, América, aunque se ha cambiado el criterio, América de todas maneras del Sur tiene la posibilidad de ser nuevamente sede. El reto de la propuesta será demostrar a la FIFA, antes de la elección de la sede en 2018, que no se cometerán los mismos problemas logísticos ocurridos en el Mundial Corea y Japón en 2002. Brevísima pausa y al volver, golpe al narco. La policía paraguaya se incauta de 427 kilos de marihuana en el sur del país. Aire contaminado. El humo de vehículos podría incidir en el colesterol, según el estudio de un médico hispano. No más parques acuáticos. PETA Latino lanza una campaña contra el confinamiento de mamíferos marinos. Enseguida volvemos con esto y más información a Latinoamérica Noticias.